Estamos de regreso en RPP Noticias. Bueno, señores, 7:35 de la mañana. ¿Quién nos visita hoy? Don Omar Chejade, ¿no? Quien ha sido muy cercano al expresidente Ollanta-Humala, Nadine Heredia, y ahora va a comentar con nosotros esta solicitud del fiscal Germán Juárez de prisión con una prognosis fuerte, ¿eh? 26 para Nadine Heredia, años me refiero, y 20 para Ollanta-Humala. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos, Alejandra. Un honor estar en el programa de ustedes. Bueno, mira, ¿le parece exagerada o a la medida la solicitud del fiscal Juárez? Mira, lo que entiendo que ha hecho el fiscal es hacer una sumatoria en los casos de delitos de corrupción desde el año 2007 aproximadamente, 2006. Una modificatoria en la que ya no se explica el principio de absorción de la pena para algunos casos, o sea que la pena más alta es la que rige, sino que en los casos de corrupción de funcionarios puede haber, si hay un concurso real de delitos, o sea, varios delitos independientes, puede haber una sumatoria de delitos que no sobrepase los 35 años. Si cometes un delito de peculado, un delito de colusión, y uno es 10, otro es más 10, se suma hasta 20, no puede sobrepasar los 35. Entiendo que lo que ha hecho el fiscal es decir, el año 2006, en el caso del señor Ollanta-Humala, hubo delito de lavado en la modalidad de conversión. En el año 2011, en la segunda campaña, también hubo, la primera con Venezuela, la segunda con los brasileños y con Odebrecht especialmente, también hubo un delito de conversión, el lavado de activos, entonces sumó 10 más 10, 20, es lo que he estado leyendo. Y en el caso de Nadine Heredia también ha sumado 10 del 2006 y 10 años del 2011, 20 años, pero le ha agregado otro delito, que es lavado de activos en la modalidad de ocultamiento. Es decir, la conversión es cuando tú recibes un dinero ilegal, ilícito, a sabiendas o que debías presumir de origen ilícito, de procedencia ilícita, como en este caso, y luego lo lavas, es decir, lo conviertes a través de empresas, el dinero lo conviertes a través de empresas o a través de organizaciones, como en este caso. Y en el caso del ocultamiento, que es un delito adicional, además está de decir que no solamente es tenencia, sino que ese dinero lo ocultas, no lo sacas a la luz pública, y es parte del enriquecimiento de ellos, ¿no? ¿Para usted las evidencias de la comisión del delito son sólidas? Muy sólidas, y a mí lo que más bien me ha sorprendido es que esta acusación debió, darse hace más de un año. Es más, la Fiscalía y el Ministerio Público estuvo señalando hace más de año y medio, diría yo, que el mes siguiente, la próxima semana, se estará presentando la acusación contra ambos. Si hay dos expresidentes, bueno, ahora ya se sabe lo de García, lo de Alan García, pero antes de lo que se supiera de las declaraciones de Miguel Atala, las declaraciones del mismo Barata, antes de lo de Alan García, las acusaciones más sólidas en cuanto a medios probatorios era sobre Toledo y sobre Ollanta-Humala, en cuanto a los expresidentes. Se ha dado la de Ollanta-Humala. Existen colaboradores eficaces. Tengo entendido que hay 2 colaboradores eficaces que coinciden en haber declarado sobre el lavado de activos de ambos, de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, pero también existen, documentos, el My Web Day, la declaración de Barata, la declaración de Marcelo Odebrecht incluso, y además un tema, las agendas que coinciden milimétricamente con las transferencias declaradas. El de Martín Belaún del Ocio. Bueno, también, y que también está implicado en este caso. Y en fin, y una serie de movimientos que incluso han señalado en el Ministerio Público que existe un desbalance patrimonial de más de 2 millones de soles de la familia Humala-Heredia que no han podido demostrar. Por lo tanto, creo que es una causa probable bastante sólida, penalmente hablando, ¿no? Pero en este caso sorprende particularmente que no exista ninguna imputación por corrupción, ¿no? Porque el lavado de activos no es lo mismo, de alguna manera. Corrupción sería, se realizó una obra y los sobrecostos de Odebrecht, las adendas de Odebrecht, del Estado para favorecer a Odebrecht, demostrarían que existió un acto de corrupción. De alguna manera, ¿no es este el mejor escenario para la defensa de Nadine Heredia y Ollanta-Humala? Porque tienen la oportunidad de decir que los aportes de campaña no son delito cuando el expresidente fue gobierno. Entonces, ¿para qué apoyas una campaña como empresa si es que no quieres tener un rédito luego? O sea, ¿le faltó conectar a puntos al fiscal Germán Juárez? No, lo que pasa es que la estrategia, entiendo, del Ministerio Público a lo largo de estos años
es tipificar, digamos, el delito mayor, que es el de lavado de activos, antes que otros delitos que tienen probablemente menor pena, como podría ser pues la colusión o el enriquecimiento ilícito, o la concusión o los cohechos, digamos, que son básicamente los sobornos, ya sea cohecho pasivo si es que recibes dinero, o cohecho activo si es que entregas dinero como agente corruptor. Me da la impresión que todo se ha subsumido en el tema del lavado de activos, no solamente para García, sino para todos los expresidentes o líderes políticos que han recibido dinero sucios de campaña. Y el código y la ley de criminalidad organizada y la ley de lavado de activos, la 1106, es bastante clara. No solamente dice, porque claro, ahora muchos líderes dicen, y imputados dicen, y procesados señalan o expresan o manifiestan, que bueno, yo no sabía que Odebrecht, digamos, entregaba dineros ilícitos. Pero acá viene un poco la respuesta. Primero, que el código habla de que el agente lavador o debía saber que el origen es ilícito o debía presumir. O sea, el tipo penal es bastante amplio. Y para terminar, Alejandra, si a ti te entregan dinero no bancarizado, si son 1.000 soles, 5.000 soles, en fin, pero si te entregan millones de dólares no bancarizados, en la mano, ocultamente, no lo declaras, y tú directamente estás, digamos, participando en esta organización, es porque debías por lo menos presumir que ese dinero era ilícito. Pero hago el paralelo con, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas. Ahí se tipifica como tráfico ilícito y se agrega la modalidad de lavado de activos, ¿no? Porque evidentemente ese dinero tiene que ser insertado en la economía de alguna manera. ¿Por qué no se puede acá utilizar como un agravante el delito de colusión o delito de corrupción de funcionarios? O sea, ¿por qué es incompatible? No es incompatible, ¿no? Es más, cuando se iniciaron las investigaciones, yo como abogado pensé, al igual que tú, que, digamos, se iban a agregar otros delitos, otras figuras delictivas, como colusión desleal, como cohecho pasivo, como cohecho activo, que son los sobornos, entre otras figuras típicas de delitos contra la administración de justicia, en este caso corrupción de funcionarios. Pero el lavado de activos ya en general es un delito de corrupción. Doctor, a ver, un par de inquietudes. En primer lugar, ¿usted cree que es correcto, justo, a la medida que el fiscal pida la disolución del Partido Nacionalista por este hecho? Y en segundo lugar, ¿usted cree que se debe cambiar o se hace necesaria una medida mucho más radical contra Ollanta Humala y Nadine Heredia? Nuevamente han salido quienes, por ejemplo, plantean prisión preventiva. Mira, para responderte la primera pregunta, me parece sí, en el caso de la disolución de todo Graf, correcto, porque es una persona jurídica, pero que es lo que ha solicitado el fiscal Juárez. Pero en cuanto al Partido Nacionalista, me parece un poco exagerado, ¿no? En primer lugar, el artículo 105 del Código Penal habla de medidas aplicables a las personas jurídicas, y en eso se ha basado el fiscal Juárez, en la que dice: si el hecho punible se fuera cometido en el ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el juez deberá aplicar alguna de estas medidas: clausura locales, establecimientos con carácter temporal, la clausura temporal no durará más de 5 años, la disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité. Entonces, yo me pregunto, ¿los partidos políticos son asociaciones, fundaciones, cooperativas, comités o sociedades? No. Ellos se rigen a través de otro tipo de ley, la ley de partidos políticos, las leyes electorales. Por lo tanto, me parece... ¿No pueden ser consideradas asociaciones? Me parece que no. Me parece que el juez ha hecho una analogía que está proscrita en el Código Penal. Y en eso sí le daría la razón a algunos abogados del expresidente Humala, ¿no es cierto?, que han considerado que el juez ha hecho una extensión de la figura delictiva para poder pedir la liquidación del partido político. Eso es uno, pero dos, me da la impresión de que no existe tampoco pruebas de que el partido político nacionalista, y te lo digo porque con toda objetividad, porque yo no he sido del Partido Nacionalista, yo no era dirigente ni militante ni afiliado siquiera, yo era un invitado, pero era invitado, y puedo decir de que conozco a decenas de personas, centenas de personas, como dirigentes, como militantes, que han participado como quien habla de buena fe, ¿no es cierto? Y que lo han hecho, digamos, por un proyecto político, por una causa superior, filantrópica incluso, para favorecer al país, para favorecer a todos los peruanos. De ahí a pensar de que estas personas tenían un rol funcional
porque la organización criminal no solamente debe ser 3 o más personas, pluralidad de agentes, como dice la doctrina penal y el Código Penal, sino también debe haber un rol de función, una división de funciones, una estructura criminal. Y yo no creo que el Partido Nacionalista haya tenido una función criminal. Sobre la situación de ambos, por ejemplo, plantear la posibilidad de una medida mucho más radical, prisión preventiva. Mira, si yo fuera juez, Ajá. Dictaría una medida de arresto domiciliario. ¿Ya? Yo siempre, incluso cuando esté en mi última etapa de congresista y tuve una discusión y una discrepancia fuerte y me retiré del partido de la bancada, ¿no? Del partido de la bancada nacionalista, y los denuncié a ellos, incluso publiqué un libro contra ellos, contra Humala y contra Heredia, sobre la gran usurpación, entre otras cosas, y que se cumplió. Ajá. Lo que estaba, digamos, escribiendo. Pedí de que el arresto domiciliario era una medida cautelar lógica, ¿no es cierto?, porque había un peligro de fuga y una perturbación, probable perturbación de la actividad probatoria. Y digamos, al final el fiscal pidió una medida más gravosa, que era la de prisión preventiva, en la que duró 10 meses y que no fue anulada por el Poder Judicial, sino fue anulada a través de una acción de garantía, de una habeas corpus por el Tribunal Constitucional. Me da la impresión, porque mientras más severa sea la pena, la acusación, es mayor el riesgo procesal de fuga por parte de los imputados. Y yo sé evidentemente por dónde vas, Carlos, Alejandra. Y es evidente que mientras la acusación es mayor, es más alto el riesgo de fuga. Por lo tanto, si no existe, como tengo entendido, impedimento de salida, simplemente una comparecencia restringida, es evidente que el señor Ollanta Humala y Nadine Heredia pueden estar pensando evadir la acción de la justicia. Claro, pero también hay que entender que Nadine Heredia y Ollanta Humala fueron puestos en libertad por una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Entonces hay un precedente bastante fuerte, en su caso específico, sobre el uso excesivo o desproporcionado de la prisión preventiva. Sobre ese punto, no estaría de alguna manera incurriendo en un error la Fiscalía, si es que intenta de alguna manera sacar la vuelta a una sentencia del Tribunal Constitucional. Mira, cuando hay nuevos elementos que hagan variar la situación jurídica o cautelar de un imputado, el Ministerio Público lo puede solicitar. Digamos, tú dirás, bueno, no hay nuevos elementos por parte de los agentes acreedores de estas medidas cautelares, pero si ya existe una acusación formal, el próximo paso va a ser el control de acusación, se van a someter a un proceso judicial, y estas penas, como las que son 26 años contra Nadine Heredia y 20 años contra Ollanta Humala, son gravosas, es evidente, como explicaba Carlos, Alejandra, que el riesgo de fuga se incrementa, es mayor, y por lo tanto no resulta descabellado, no digo pedir prisión preventiva, pero un arresto domiciliario no sería absolutamente descabellado por parte del Ministerio Público o por parte del Poder Judicial, porque además hay ya jurisprudencia nacional que dicen que muchas personas que tienen, como el caso de Humala y Heredia, poder económico y político, pueden evadir la acción de la justicia. Fíjate lo que sucedió con el expresidente Toledo, se fue nomás, y el día de hoy estamos en un proceso de extradición que le cuesta al Estado cientos de miles de dólares. Contratar abogados, gastos judiciales, contratar abogados afuera, darle mayor logística a la Procuraduría. Ya tenemos 2 años y medio y el señor Toledo sigue campante en los Estados Unidos. ¿Por qué no podría suceder eso con Ollanta Humala o Nadine Heredia? Ya han intentado técnicamente evadir la acción de la justicia, cuando la señora Heredia se consiguió un contrato trucho y se fue a Suiza, etcétera. Pero en fin, en todo caso, es legal. No sabemos si eso fue así también, ¿ah? Lo tengo claro. Lo del contrato... Sí, lo tengo clarísimo. Me imagino que se refiere con la UEFA. Así es. Lo tengo absolutamente claro, que fue un contrato con sus amigotes de Brasil, que tenían contacto cuando ella fue embajadora de la FAO, ¿no es cierto?, de la quinoa, ¿no es cierto?, acá en el Perú, y hizo muchos amigos brasileños que tienen contactos, digamos, en organismos internacionales, y ella sin ningún tipo de calificación le dieron un contrato de trabajo laboral, ¿no? Doctor, la defensa de Ollanta Humala plantea que no se acepten testimonios, hay declaración de un testigo o colaborador eficaz, pero pasada ya la etapa de la investigación. Ayer el Poder Judicial rechazó este pedido planteado por la defensa de Ollanta Humala. ¿Es esto factible? ¿Es correcto? O sea, ¿pueden incorporarse nuevas pruebas, nuevos testimonios, nuevas declaraciones de colaboradores una vez que concluya la etapa de la investigación? Si es que aportan, por supuesto, información para el caso.
Si es que aportan información por el caso, por supuesto que sí, porque incluso en la nueva etapa, que estamos en una etapa intermedia, según el Código Procesal Penal, y la doctrina penal procesal. Entonces, digamos, va a haber un control de acusación por parte del juez de control, que en este caso es Richard Concepción Carhuancho, que no va a ser el juez juzgador, porque el juez juzgador o es unipersonal o es colegiado, y es absolutamente distinto a Concepción Carhuancho. Como es un caso, digamos, complejo, será seguramente un juez colegiado de 3 personas que van a juzgarlo, va a ser el juicio oral, digamos, con el nuevo Código Procesal Penal. Y en esa etapa se pueden solicitar incluso, digamos, en la etapa de control de acusación, que va a seguramente ser en 1 mes o en 2 meses, se puede incluso solicitar testimonios o actuarse en nuevos medios probatorios, ¿no? Así que creo que la tutela de derechos que ha sido rechazada por el Poder Judicial el día de ayer es correcta y se ajusta a ley, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría durar el juicio oral? Es buena pregunta. Mira, no hay un plazo, y mucho menos en el Perú, que la justicia lamentablemente es lenta y no hay la logística necesaria. Digamos, hay plazos que son 20 días para que los abogados conozcan, digamos, las partes, mejor dicho, conozcan la acusación fiscal y ellos puedan de alguna manera hacer las observaciones y los descargos correspondientes antes de la audiencia de control de acusación. Pero una vez que, y me imagino así va a ser, el juez Concepción Carhuancho admita la acusación, ¿no es cierto?, y declare al lugar el juicio oral, que no lo va a realizar él, sino un juez unipersonal o una sala penal diferente, digamos, las audiencias se realizan de manera sucesiva, que podría ser una vez por semana, o cada 8 días, o cada 10 días, dependiendo de la carga procesal que tengan. Pero habrá que tomar en cuenta la cantidad de testigos, la cantidad de medios probatorios, los peritajes que también van contra la familia, digamos, Humala Heredia. Y por la experiencia que tengo, yo creo que esto debería durar no menos de 1 año, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, gracias, Carlos. Gracias, don Omar Chejade, estuvo con nosotros, 7:52 de la mañana. Tenemos que irnos a la pausa y regresamos con más.